Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este, que es su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma resumida, de una forma concisa. El día de hoy vamos a platicar acerca de la equidad de género en el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. ¿Qué es género? ¿Qué es equidad? ¿Qué es este Tribunal Contencioso Administrativo? Quédese porque vamos a dar información muy importante en este programa que seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y comenzamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para entrar de lleno al programa de equidad de género en el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Para ello he convocado a una serie de peritos en la materia, ampliamente conocedores del tema, a los cuales les doy la más cordial bienvenida a este programa. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el magistrado Ernesto Schwebel Cabrera. Muchas gracias por acompañarnos a este programa. Bien, también nos acompaña la magistrada Estela Fuentes Jiménez. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y por último nos acompaña el magistrado Francisco Javier Barba Lozano. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Bien, pues yo quisiera primero, antes que nada, platicarles un poquito de las personas que nos acompañan, ya que tienen bastante trayectoria en los ramos de la materia contenciosa administrativa y bueno, pues, ellos obviamente están ampliamente capacitados para platicar acerca del tema que hoy vamos a ver en este programa. Primero, obviamente, presentaría al magistrado Ernesto Schwebel Cabrera. Él es magistrado de la segunda sala ordinaria, la ponencia 4, es licenciado en Derecho, obviamente. En 1989 a 1991 estuvo trabajando en el despacho jurídico Yáñez y Canseco como abogado postulante. En 1991 a 1992 estuvo en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como secretario proyectista del Juzgado 29º de lo Familiar. En octubre de 1992 a marzo del 2009 estuvo en el Servicio Postal Mexicano como subdirector jurídico. Posteriormente, en el año 2009, en diciembre, al año 2012 estuvo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como director de lo contencioso, en el año 2013 a 2014 en el Registro Público de la Propiedad como director jurídico y en el año 2014 a la fecha ha estado en el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal como magistrado de sala ordinaria. Bien, pues tiene una trayectoria impresionante y pues bueno, nuevamente la más cordial bienvenida. Posteriormente tenemos aquí a la magistrada Estela Fuentes Jiménez. Ella es magistrada de la Sala Superior, ponencia 2, es maestra en Derecho. De 1980 al año 2012 estuvo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México como juez de primera instancia. De igual forma, en el año 2012, en junio al 16 de marzo del año 2015, estuvo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal como magistrada de sala ordinaria y del 17 de marzo del 2015 a la fecha estuvo en el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal como magistrado de sala superior. Nuevamente, bienvenida. Gracias. Y tenemos también al magistrado Francisco Javier Barba Lozano, el cual es magistrado de la segunda sala ordinaria, ponencia 5. Él es licenciado en Derecho, él estuvo en el año 2005 a 2006 en la delegación Azcapotzalco como jefe de la unidad departamental de juzgados cívicos. Del 2006 al 2009 estuvo en la delegación Gustavo Amadero como jefe de la unidad departamental de operaciones. Del año 2009 al 2012 estuvo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la quinta legislatura, como asesor en la Comisión de Participación Ciudadana de Seguridad Pública. Y bueno, pues se les da la más cordial bienvenida, insisto, a este programa. Es muy grato tenerlo a gente tan capacitada como ustedes. Bien, pues para poder entrar de lleno al programa de equidad de género en el Tribunal Contencioso Administrativo, que ustedes obviamente forman parte de dicho tribunal,
Quisiera empezar por preguntarle al magistrado Ernesto Schwebel si nos pudiera precisar un poquito acerca de qué debemos de entender por perspectiva de género. ¿Qué es el género como tal? Primero, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, con su audiencia. Es importante para nosotros dar a conocer las labores del Tribunal de lo Contencioso. Hace un par de meses estuvo en este mismo programa la presidenta del tribunal y con claridad meridiana explicó las labores de este órgano jurisdiccional, pero ahora nos toca hablar de un tema que cae como anillo al dedo a Justicia para Todos, que es la perspectiva de género. Claro. Para hablar de perspectiva de género es importante diferenciar primero qué es sexo y qué es género. Al sexo debemos de entender como las características físicas, biológicas, fisiológicas que de alguna manera identifican al hombre y la mujer, como hembra y como macho, esas características físicas y biológicas. Pero hay otro tipo de diferencias, que son las sociales. A través del tiempo, social y culturalmente, las personas, hombres y mujeres, se les va asignando ciertos roles, estereotipos de tipo masculino y femenino. A partir de esas diferencias físicas y biológicas y esas diferencias de género, se van dando algunas desigualdades de trato y de oportunidades, y también algunas discriminaciones en contra de una de esas partes que históricamente sabemos que es la mujer. Tenemos que se les va encasillando a las mujeres en labores domésticas. Sabemos que desde bebés se les da juguetes, se les viste de determinado color, se les dice que tienen un carácter sensible mientras los hombres tienen un carácter racional. Las mujeres se dice que deben de cocinar o que todas deben de cocinar, mientras los hombres saben resolver todo en su casa. En fin, se dan una serie de estereotipos, de desigualdades que de alguna manera tienen que ser resueltas por algunas sociedades. A partir del siglo pasado, en algunas sociedades avanzadas y modernas, tenemos que este tipo de cosas van siendo solucionadas y surge la perspectiva de género. ¿Pero qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es justamente romper con esos paradigmas, con esos estereotipos y erradicar de toda forma la desigualdad y la discriminación que está sufriendo la mujer. Más aún, si hablamos de equidad de género, no de perspectiva, sino de equidad de género, estamos hablando que hay una discriminación positiva, es decir, que vamos a neutralizar esas diferencias, que va a haber una equidad y un equilibrio en la sociedad. Entonces, es importante destacar, el sexo son esas características físicas que nos diferencian al hombre y a la mujer. Así es. El género van a ser esas diferencias que vamos construyendo en la sociedad y que se constituyen como estereotipos. Y la perspectiva es romper con esos paradigmas, romper con esos prejuicios para erradicar esa forma de discriminación y de desigualdad. Y finalmente la equidad de género va más allá. Ahí lo que busca es tratar desigual a los desiguales e igual a los iguales. Bien. Bueno, esto obviamente me conlleva a si existe algún marco jurídico que hable referente a la perspectiva de género. ¿Existe algo referente a este marco jurídico como tal? Es increíble que la mujer hasta 1947 pudo votar. Es increíble que hasta 1953 se le consideró como ciudadana. Sin embargo, debemos decir que actualmente tenemos un marco jurídico sólido. Bien. Un marco sólido porque, bueno, sabemos que en el artículo 1 constitucional se establece la discriminación, la prohibición de la discriminación entre hombre y mujer. También se establecen los derechos humanos, que es la base o el principio de principios como seguridad, libertad e igualdad. Bien. Tenemos el artículo 1 y 4, entonces,
Tenemos leyes generales, tenemos la Ley General para establecer la igualdad entre hombres y mujeres, la Ley General para incorporar o para que la mujer se introduzca y haya una prohibición en cuanto a violencia familiar. Existen diversos instrumentos internacionales, tenemos algunas convenciones como la Convención de Belém do Pará, tenemos la CEDAW, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, tenemos diversos pactos, como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales. Tenemos también el Pacto de San José, las decisiones de la Corte Interamericana y su interpretación de estas decisiones, es decir, la jurisprudencia de la Corte. En fin, tenemos un marco jurídico realmente sólido. Muy amplio, ¿no? Sí, muy amplio, aunque debemos hacer énfasis que esa igualdad es una igualdad formal, es decir, es una igualdad aspiracional, una igualdad ideal, porque en la sociedad, pues desgraciadamente tenemos en la parte sustantiva pues muchas deficiencias y carencias todavía. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal estamos trabajando. Ha habido muchos cambios que mi compañera y amiga, la magistrada Estela Fuentes, se referirá más adelante. Sin embargo, basta decir pues, que estamos presididos en forma destacada y brillante por una mujer en el Tribunal de lo Contencioso. Claro, la magistrada Yasmín Esquivel. Así es. Bien. Ahora, ¿cómo se puede juzgar, digamos, con perspectiva de género? O sea, por ejemplo, en el Tribunal Contencioso Administrativo, ¿cómo se puede juzgar con esta cuestión? Esta pregunta yo creo que ahorita la resolvemos en el siguiente bloque porque nos ha ganado un poquito el tiempo, pero empezamos con esa pregunta regresando. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para continuar con el programa y bueno, quedó en el aire la pregunta referente a cómo se puede juzgar con perspectiva de género. Hablábamos de la parte del Tribunal Contencioso Administrativo, que es donde pertenece el magistrado, más sin embargo pues puede ser también derivado de cualquier otra autoridad. ¿Cómo se debe de juzgar con perspectiva de género? No sé si nos pueda comentar. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvemos controversias entre la Administración Pública del Distrito Federal y los particulares. Por lo tanto, difícilmente, no es recurrente que se pudiera dar una relación asimétrica de poder, de género sobre todo. Pero de todos modos, ya lo dije anteriormente, el marco jurídico a lo que estamos obligados todos los operadores jurídicos. También tenemos algunos pactos para introducir la perspectiva de género. Es un pacto para introducir la perspectiva de género en este tipo de temas. Tenemos protocolos y sobre todo tenemos el artículo 1 constitucional que habla del principio pro persona y habla también de la interpretación conforme. Y entonces tenemos que estar muy ciertos en aplicar este tipo de perspectivas de género. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como juzgadores para juzgar con perspectiva de género? Primero tenemos que encontrar si realmente hay una relación asimétrica de poder entre las partes. Si es que existe una relación asimétrica de poder, entonces lo que tenemos que hacer es erradicar cualquier desigualdad de trato, de oportunidad y de discriminación. Asimismo, de conformidad con el artículo 1 constitucional, tenemos que aplicar los principios constitucionales de los derechos humanos, la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, la progresividad. Y tercero, bueno, tenemos que aplicar, decía yo, el principio pro persona y la interpretación conforme, es decir, a lo que estamos todos los jueces o todos los operadores jurídicos a realizar un control difuso de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a explicar en forma breve. Vamos a realizar una armonización entre la norma nacional y la internacional. Esta norma internacional, lo dije hace un rato, va desde
Las convenciones que me refería, la CEDAW y la Belém do Pará. Decía también de los pactos económicos, sociales y culturales y civiles y políticos. Tenemos la Convención Americana o Pacto de San José, las resoluciones de la Corte Interamericana. Tenemos que hacer una armonización entre esa norma nacional y la internacional. Si no se puede armonizar, entonces tenemos que aplicar la norma de protección más amplia. Y ese es el control de convencionalidad de que estamos obligados todos los operadores jurídicos. Una vez que realizamos esto, tenemos que estar conscientes en que si hay una relación asimétrica de poder, en la demanda y en la contestación de la demanda, así como en la presentación, en el desahogo y admisión de las probanzas o los medios probatorios, verificar perfectamente que no vayan a influir dentro del procedimiento de esa relación asimétrica. Recuerdo un caso que resolvimos recientemente, en donde a una persona de escasos recursos se le resolvió que no procedía a su crédito de obtener una vivienda de interés social, porque no tenía los plazos que establecía el INVI. Solamente que esta persona, aparte de su condición económica, era analfabeta. Resolviendo el asunto, nos decidimos que la autoridad tenía que allegarse mayores elementos para resolver si se acreditaba ese arraigo o esa posesión. Por lo tanto, decidimos la nulidad basándonos en un instrumento internacional, que es el de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien. Después, en las sentencias, bueno, tenemos que ser muy claros, obviamente resolver con neutralidad para que sea equitativa y justa, y tenemos que evitar de que se vaya a revictimizar y estereotipar nuevamente a las partes. Finalmente, el lenguaje, es el lenguaje que pues debemos saber qué es nuestra realidad social. Es la forma en que vemos el mundo, ese lenguaje. Así que, para que rompamos esos estereotipos que van de generación en generación en cuanto al lenguaje, tenemos que también cambiar. Algo muy simple, decir la juez en lugar de la jueza. Decir, por ejemplo, el actor en lugar de la parte actora. O decir el quejoso en lugar de la parte quejosa. Son paradigmas que tenemos que ir rompiendo. Claro. La perspectiva de género, sabemos que en otros países ya no es necesaria porque son sociedades neutrales, sociedades que realmente han ido avanzando. A nosotros nos falta mucho. Tenemos que aspirar a una sociedad sin autoritarismo y una sociedad que sea más justa, más humana y más democrática. La perspectiva de género y la equidad de género no deben de ser unas simples frases, sino una forma de vida. Bien. ¿Y a ustedes los capacitan como tal para llevar a cabo este tipo de protocolos de actuación? No es una capacitación que tenemos, pero sí debemos de saber todos los juzgadores y los operadores jurídicos que en base a la reforma constitucional del 2011, todos los juzgadores del país tenemos que aplicar las normas internacionales, debemos de juzgar con perspectiva de género para la protección de los derechos humanos. Claro. Eso es algo que decía, existe la norma como una igualdad formal, pero nos corresponde a todos los juzgadores también educar y tener todas las bases jurídicas para poder resolver este tipo de problemas. Bien, muy bien. Bueno, pues yo, continuando con el programa, quisiera preguntarle a la magistrada Estela, ¿cuál sería el compromiso del tribunal? O sea, ¿qué compromiso tiene el tribunal para poder realizar pues los actos, digamos, con equidad de género? ¿Qué es lo que puede hacer? Claro. Buenas noches a su teleauditorio. Reciba usted, doctor Héctor Becerra, un afectuoso saludo de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la doctora Yasmín Esquivel Moza. En relación con su cuestionamiento, sí quiero hacer mención que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal es un tribunal con bastante compromiso, no solo a aquellos
que se pactan en el derecho interno, sino también en el derecho internacional. Esto viene a colación porque con antelación a este tema hemos venido aquí con usted a hacer del conocimiento de su auditorio cómo se ha ido desarrollando el tribunal. El tribunal nace en 1971 y a la fecha tiene 44 años de vida jurisdiccional. Nos hemos venido desarrollando en la cuestión jurisdiccional con los asuntos en la vía sumaria, con la digitalización de los juicios, y estamos por echar a andar las notificaciones vía electrónica para ir con el desarrollo que ya hemos comentado. No, y no se deja de lado este tema de la equidad de género, que es muy, muy importante para el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. ¿Cómo nace este compromiso? No obstante que se llevó a cabo la reforma constitucional de junio de 2011 en relación a la obligación que todos los impartidores de justicia y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias debíamos atender a aquellos derechos que tienen todas las personas, no solo los derechos que se encuentran prescritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en documentos internacionales en donde el Estado mexicano forma parte una vez que se suscribe. No obstante ello, con antelación ya hablábamos un poco de equidad de género, sin embargo, bueno, pues no estaba tan estipulado como cuando nace esta reforma al artículo 1 constitucional, en donde ya nos obliga que debemos juzgar con perspectiva de género, que debemos atender y ponderar los principios de indivisibilidad, progresividad, interdependencia. De ahí que, bueno, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pues no se ha quedado estático, sino que vamos a la vanguardia. Ha evolucionado totalmente. Hemos evolucionado, tan es así que, como bien lo comenta mi compañero, se encuentra presidido por una mujer, la doctora Yasmín Esquivel Moza. Tenemos 22, conformamos el tribunal con 22 magistrados, 15 en sala ordinaria y 7 en sala superior. Ya llevamos en sala superior 50-50, ya somos 4 mujeres y 3 hombres. Del 100% de los empleados del tribunal, el 60% son mujeres. También en el 57%, hablando ya en cuestión de secretarios de estudio y cuenta y secretarios de acuerdos, el 57% son mujeres, el 47% en el área de actuaria son mujeres, el 58% de oficiales jurisdiccionales son mujeres. Entonces, como usted observará, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo hemos cumplido pues a cabalidad con este tema de equidad de género. Sin embargo, para hacerlo de forma más formal, es que unidos con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, hablamos sobre el pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México. Este pacto lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego con una serie de programas de trabajo impresionante para todos los órganos impartidores de justicia. Sin embargo, pues desde luego como es tan amplio el tema, es que en junio de 2015 llevamos a cabo un convenio de adhesión en el que lo conformamos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Distrito Federal y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Todos ellos en el ámbito local. ¿Para qué? Para que en el marco de nuestras respectivas competencias llevemos a cabo programas vinculados perfectamente
con el tema de la equidad de género. Bien, se nos ha acabado el tema de este bloque, digamos. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos platicando del tema. Muchas gracias. Gracias. Bien, estamos de vuelta para seguir platicando acerca de la equidad de género, Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Y bueno, yo quisiera escuchar un poco al magistrado Francisco Barba, referente a qué otros ordenamientos legales, aparte de la Constitución, de las leyes que ya también estableció aquí el magistrado, pueden regular la equidad de género. Antes que nada, buenas tardes, gracias por la invitación, Héctor. Al contrario. Aparte de la Constitución que nos señala en el artículo 4 que el varón y la mujer son iguales ante la ley, se hicieron dos leyes generales previas, quiero acotar, que fueron previas a la reforma del 2011. Estas leyes generales ya establecían la equidad de género y la igualdad entre las personas, entre el varón y la mujer en el país. La ley general se llama para la igualdad entre mujeres y hombres, publicada en el año de 2006, y la otra ley era la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, publicada en el 2007. Estas leyes generales, como te comento, ya venía establecido lo que era la igualdad de género, la equidad entre ambos sexos. En consecuencia, en la capital del país, tenemos ahora la ley en el ámbito local, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que son consecuencia de las dos leyes generales. Bien. Ahora, ¿qué objetivos tienen esos ordenamientos jurídicos que regulan la igualdad de género? O sea, ¿cuál es su fin como tal, el objetivo? Los dos ordenamientos son lo mismo, los dos objetivos van encaminados a lo mismo. El primer objetivo de las leyes, tanto locales como federales, es regular y garantizar la igualdad de las oportunidades y el mismo trato entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Establecer los mecanismos para que tanto los hombres como las mujeres puedan tener la igualdad de oportunidades dentro del país para tener una mejor calidad de vida, tener trabajo, tener servicios, tener una mejor calidad de vida y que se les dé el mismo trato, que los entes públicos les den el mismo trato a tanto un hombre como a una mujer cuando así se requiera. Hasta por el idioma, ¿no? Que sea incluyente, ¿no? Como tal. Así es. El otro objetivo principal que contienen estas leyes es proponer los lineamientos y mecanismos institucionales para el cumplimiento de la igualdad sustantiva en lo público y en lo privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha, y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo de las personas. Aquí ya nos abre un canal este segundo objetivo. Al ver que durante años, como lo platicaba el magistrado Schrembel, durante años a la mujer se le estereotipa, se le pone en una clasificación de que nada más se va a hacer cargo de las labores del hogar, se va a hacer cargo de la crianza de los hijos. Eso ha ocasionado que en la historia, la idiosincrasia del mexicano, nada más señale que esas son las funciones de la mujer. No, aquí lo que se trata es que la mujer obtenga un poder, y ese poder sea de decisión y de participar en la sociedad. Y que ha servido, porque ahora la mujer ya tiene muchos foros, tanto de poder, económicos, respeto y demás, ¿no? Claro que sí, bien lo comentaba el magistrado Schrembel. Se dio primero el derecho al voto y después se le reconoció la ciudadanía, porque en la Constitución del 17 se le establecía, será ciudadano teniendo un término masculino. Ya está, pues, más adelante, en una reforma en la Constitución, ya se dijo ciudadanos, ya tomando en cuenta a la mujer en esa situación y con su derecho al voto. Aquí me gustaría comentar también, si tú me lo permites, ¿a qué se refiere la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres? Como lo había comentado, las dos leyes manejan que la igualdad sustantiva debe ser que los dos tengan un mismo trato, que no pueden ser discriminados solo por la situación de su sexo o de su género. Tienen que tener las mismas oportunidades para sobresalir dentro de la comunidad, la sociedad donde se desarrollan. Y
tienen que tener el mismo reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. El magistrado Schäuble comentaba que las libertades fundamentales son la igualdad, la seguridad, no recuerdo ahorita, se me olvidó, la seguridad son las libertades fundamentales. La igualdad sobre todo. La equidad de género va al plan de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, como lo comenta el artículo 4 constitucional. Y en ese tenor, la igualdad de género señala que ambos géneros deben tener las mismas posibilidades y oportunidades en el uso, control, beneficio de los servicios y los recursos que tiene la sociedad. En su opinión, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, una mujer acude, por ejemplo, a un ministerio público que a lo mejor es mujer y que le da favoritismo a ella en contra de la persona que ocasionó un delito, un ilícito en contra de esta persona, por la parte de que se sienten como, digamos, confabulados por ser del mismo género como tal? ¿Cuál sería su opinión? ¿Ustedes ahí en el tribunal no ven esa parte? O sea, ¿sí dictan todas sus resoluciones de forma imparcial, sea una mujer la afectada o sea hombre como tal? Qué buena pregunta, Laura. Ya lo platicaba el magistrado Schäuble. Nosotros tenemos la obligación de tener una perspectiva de género. Y esa perspectiva de género tiene que tener un respeto a la igualdad entre el varón y la mujer. Nosotros, en el cumplimiento de nuestro deber, debemos de leer totalmente la integridad, todas las pruebas que nos aportan las partes, y con esas pruebas debemos de emitir una sentencia que sea equitativa entre las partes y que en ningún momento tenga una parcialidad hacia una de las partes. Bien. Qué bueno, yo los felicito aquí en el tribunal porque hay instituciones, hay autoridades que realmente no lo llevan esta parte de una forma imparcial como tal, ¿no? Ahora, en su criterio en sí, la igualdad de género, ¿qué es lo que significa para efecto de los televidentes? ¿Cuál sería en sí para usted ese criterio de igualdad de género? La igualdad de género es que la sociedad, los entes públicos, le den el mismo trato al hombre y a la mujer cuando ellos así lo requieren y puedan ejercer sus derechos humanos ante nosotros, ante el ente público. Es darles las mismas oportunidades a ambos géneros para que puedan sobresalir y desarrollarse dentro de la comunidad y dentro de la sociedad. Esa es la igualdad de género, que no exista la discriminación solo por la cuestión del sexo que es la persona. No debe existir ninguna indiscriminación total. ¿Y los lineamientos que debe llevar cualquier autoridad, no nomás el Tribunal Contencioso Administrativo, cuáles serían? Fíjate que el gobierno de la Ciudad de México, en razón de las dos leyes locales que ya te había comentado, formó una política pública de igualdad de género. Esta política pública en materia de igualdad señala 9 lineamientos, de los cuales, si me permites, yo te voy a comentar los más importantes y los que en un momento dado pueden ser de la competencia jurisdiccional de los que estamos invitados ahorita en este programa. Generar la integridad de los derechos humanos como mecanismos para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Garantizar que en la planeación presupuestal se incorpore la perspectiva de género y prevé el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y hombres. Garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de políticas económica, laboral y social, con el fin de evitar cualquier tipo de segregación laboral, lo que habíamos referido, la discriminación que se puede ser una discriminación laboral. Y promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, lo que había comentado el magistrado Schäuble. No solo porque la historia, la sociedad ha establecido en casillas que la mujer debe ser esto, se debe de quitar, se debe de eliminar. La mujer, al igual que el hombre, tiene la misma oportunidad de desarrollarse profesionalmente dentro de una comunidad. Bien, muy bien. Ahora, entiendo que también existen 8 ejes temáticos de un programa establecido en el tribunal. No sé, esta parte,
estos 8 temas de este programa serían ligados obviamente a estos principios, a esto que están ustedes señalando, estos lineamientos como tal. Así es. Bien, ok. Si me permites abundar un poquito más, claro. Más adelante la magistrada Estela Fuentes señalará un comité institucional que se formó de impartidores de justicia a nivel de la Ciudad de México. Bien. Este comité trabaja paralelamente por la creación de otro comité que se dio en la ley local, la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del Distrito Federal, que es el Comité Institucional del Sistema para la Igualdad Sucesiva entre mujeres y hombres del DF. Este comité está formado por un representante de cada uno de los entes públicos, que bueno, por situaciones de tiempo no los comentaré. Bien. Su objetivo primordial de este comité es dar seguimiento y promover que en los entes públicos se reconozca la igualdad de género y por el cual se respete en su ejercicio. Bien. Más adelante, como tú lo señalabas, gracias a este comité, y también, permíteme abordar, en el artículo 17 de la ley, si no mal recuerdo, de la Ley de Igualdad Sustantiva, comenta que el Instituto de las Mujeres debe de preparar un programa en el cual se señale la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres. Este programa creo que fue en el año 2013-2014. Y ahí vienen reflejados los 8 puntos temáticos, de los cuales, si tú me permites acotar y ser breve, vienen 2 puntos importantes que pueden estar en nuestras funciones como juzgadores en el Tribunal Contencioso Administrativo, y que más adelante la magistrada Estela Fuentes te puede abundar. Es el acceso a la justicia, donde el gobierno debe garantizar a través de otros medios institucionales que cualquier persona, independientemente del sexo que sea, tenga acceso a la justicia. Y la política pública y funcionamiento institucional, impulsando y fortaleciendo los programas y acciones coordinadas entre los entes públicos del gobierno del Distrito Federal y fomentando la cultura de la denuncia de la violencia de género mediante la difusión y la eficiencia de los procesos judiciales. Bien. Eso es parte de todos los programas públicos, de todas las políticas públicas que el gobierno del Distrito Federal ha encaminado para lograr dentro del Distrito Federal una equidad de género eficiente y cumplida. Y nosotros, como servidores públicos del Tribunal Contencioso Administrativo, tenemos la obligación de cumplirlo y hacerle valer a través de nuestras resoluciones, como comentaba el magistrado Schembel, con una perspectiva de género, con imparcialidad y con justicia. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, continuamos con el programa en este último bloque. Y bueno, yo quisiera comentarle, o preguntarle más bien a la magistrada Estela, si nos puede realmente decir si sí es una prioridad realmente para el Tribunal Contencioso Administrativo lo que se refiere a la equidad de género. O sea, ya escuchamos a los magistrados, pero ¿sí es una prioridad o más o menos? No, desde luego es una prioridad entre tantas aquellas que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como ya le comentaba. Inclusive quisiera abundar en relación con algunos comentarios que hacen mis compañeros. Preguntaba usted si existía equidad en el momento en que nosotros como juzgadores la llevábamos a cabo al momento de las resoluciones. Desde luego quiero hacer notar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelve controversias entre actos de autoridad de la administración pública y un particular. Eso hace la diferencia entre cuando compañeros juzgadores llevan a cabo resoluciones en controversias, como en materia civil, como en materia familiar, etcétera, que las controversias son entre particulares. Ahí sí creo que vemos perfectamente cómo se juzga con perspectiva de género.
de género. Sin embargo, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aun cuando la controversia se da entre actos de autoridad y particulares, y que sabemos que en cuestión de derecho administrativo y derecho fiscal son de estricto derecho, valga la redundancia, sí tomamos en consideración todos aquellos principios que el propio artículo 1 constitucional nos obliga a todos los juzgadores de todas las materias, claro. Y que son, como ya dijimos, el principio de universalidad, interdependencia, progresividad, etcétera. No obstante, pues nosotros lo llevamos a cabo al momento de resolver algunos puntos para juzgar con perspectiva de género. En un momento más le haré notar cómo los implementamos en el tribunal. Ahora, realmente, bueno, si reconocen ya la igualdad de género como tal, no es realmente un catálogo de buenas intenciones, o sea, no se queda nada más en sí lo vamos a hacer, pero realmente materialmente no lo llevan a cabo. No, doctor, para nada. Nosotros partimos y ya llevamos a cabo programas de trabajo a partir de junio de 2015, cuando firmamos el convenio de adhesión para junto con la MIG, okay, respecto de aquellos programas que ellos ya venían implementando y retomando algunos principios del convenio CEDAW, que lo conocemos así por sus siglas en inglés. Nosotros empezamos a trabajar desde junio de 2015, de verdad, con todo el brío. Llevamos a cabo mensualmente reuniones de trabajo entre todos los órganos impartidores de justicia del Distrito Federal, que son el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y nosotros estamos trabajando de manera conjunta, y en los equipos de trabajo que mensualmente llevamos a cabo, pues nos hacemos notar cómo hemos ido avanzando en los programas, cómo hemos ido implementando diversos programas para sentar las bases en el tema de equidad de género. Por ejemplo, en el 2013, nosotros por primera ocasión, el Tribunal Contencioso Administrativo por primera ocasión tuvo una auditoría al desempeño, en aquel entonces llevado a cabo por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nunca se había hecho esa auditoría al desempeño, esto es, fueron a supervisar cómo era el trabajo que nosotros, los operadores jurisdiccionales, llevábamos a cabo en el tribunal. Esto, desde luego, sin reñir con los principios de autonomía e independencia que nos caracterizan. Una de las observaciones que nació de esa auditoría fue que carecíamos de manuales en el ámbito de la materia jurisdiccional. Eso nos dio a nosotros como pauta para implementar en estos programas de trabajo de equidad de género todos esos manuales en donde catálogos, alineamientos, catálogos, en donde lo principal que nosotros introdujimos para el tema de equidad de género fue el lenguaje incluyente en la normatividad. Ya también quedó implementado en los manuales que todos los oficios que inclusive fueran para hacer alguna indicación, ya sea dentro del tribunal o bien fuera del tribunal, ya también se hiciera con lenguaje incluyente. Bien. Otro punto muy importante que también se implementó en los reglamentos a consecuencia de esa auditoría que nos llevaron a cabo, fue implementar la licencia de paternidad, que no lo teníamos, y que, como bien ya lo comentaban mis compañeros, a veces cuando hablamos de equidad de género,
pensamos que solamente se tratan de temas relacionados con las mujeres, claro. Y eso, pues desde luego, es totalmente erróneo. Si hablamos de equidad de género, es tocar un punto muy importante sobre la igualdad que se debe de dar a los hombres y a las mujeres. Ahora, en este punto que el Tribunal Contencioso llevó a cabo, pues a mí me parece muy importante, porque en pocas ocasiones creo que hemos tocado esa licencia de paternidad para los varones. Muy bien, pues eso habla muy bien de ustedes. Referente a reconocer los derechos de la mujer, ¿sí son prioridad? O sea, como tal, que el tribunal los reconozca, y es fundamental reconocer los derechos de la mujer en sus resoluciones, en la impartición de justicia. Sí, claro que es muy importante. Desafortunadamente, en nuestra cultura mexicana, pues tenemos un poquito de problema, pues porque, como ya comentaban mis compañeros, hay estereotipos que, bueno, pues ahí están y que nos ha costado muchísimo trabajo cambiarlos. Por ejemplo, bueno, esto no, cierta actividad no la pueden hacer las mujeres porque es cuestión de hombres, los hombres no pueden cocinar, es cuestión de las mujeres son las que se deben de dedicar a los hijos, etcétera. Toda esa cultura muchas veces se lleva hasta los ámbitos laborales. Hay que ir evolucionando. Y hay que ir evolucionando. Nosotros, el Tribunal Contencioso Administrativo ha crecido muchísimo en ese tema. Reitero que ahorita nosotros ya tenemos un porcentaje muy alto en relación con las mujeres que laboramos en el tribunal. Y ahora, ¿cuál es el reto en materia de equidad de género en el Tribunal Contencioso Administrativo? ¿Cuál sería el reto como tal? El principal reto es, pues, cristalizar los programas de trabajo que hemos venido implementando en el Comité Interinstitucional y acotándolo con todos aquellos programas que también sirven de ejercicio y de todos los demás, las demás instituciones. El reto, pues, es definitivamente bastante amplio, pero como los programas que hemos ido implementando, hemos ido tratando de trabajarlos en la medida de las posibilidades que nos dan los recursos en el tribunal, trataré de justificarlo en 4 ejes rectores, que, bueno, todavía nos falta un poquito, pero esos son los 4 puntos que yo he podido visualizar para tal efecto. Impulsar el marco legal y normativo para introducir el tema de equidad de género. Ese, como ya lo comentaba, ya les di un ejemplo de qué es lo que ha hecho el tribunal a partir de la observación que nos hicieron en la auditoría al desempeño, y que eso ha generado muchísimo avance en el tribunal. Como punto número 2 es crear una política de género en igualdad, tanto a nivel interno, administrativamente, como a nivel jurisdiccional. Bien. Para tal efecto, en este punto es muy importante hacer notar que en el año 2012 se implementó en el tribunal el Instituto de Especialización de Justicia en Materia Administrativa y Fiscal. Cuando nosotros retomamos el programa en relación con aquellos que estamos viendo en el Comité Interinstitucional, pues lo llevamos nosotros al instituto, y entonces se crean, pues, cursos, seminarios, capacitación y cursos que no solamente se llevan a cabo en los operadores pues, no sé, de menor jerarquía, claro, sino también inclusive desde los magistrados. Se acaba de implementar una maestría en Derecho Constitucional en donde se están tocando estos temas de equidad de género
en las materias de derechos humanos, etcétera, y que eso, desde luego, pues ha servido muchísimo para el desarrollo en este tema para el tribunal. Ok. Bien, no sé si nos quisiera comentar dónde se encuentra ubicado el Tribunal Contencioso Administrativo, los teléfonos donde los pueden ubicar, digo, para efecto de que la gente, pues si quiere acudir ante ustedes, puedan encontrarlos, ¿no? Claro, con mucho gusto. Es un tribunal abierto a todo el público. Nos encontramos ubicados en la Avenida Insurgente Sur, número 825, en la colonia Nápoles, a media calle de la estación Nápoles del Metrobús de la línea 1. Los teléfonos son el 50020179, 50020184. Tenemos también Twitter, que es @tcadf, el Facebook, www.facebook.com/TCADF. Quiero hacer notar también que es algo muy importante para todo su teleauditorio, claro, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene una defensoría gratuita en donde todas las personas que tengan algún conflicto relacionado con un acto de autoridad pueden acudir a esta defensoría gratuita y ahí pues desde luego les tramitan su juicio. Los atenderán, claro. Sí, claro. Bueno, pues se ha agotado el tiempo de este programa. Digo, los agradezco mucho que nos hayan acompañado. Hago un atento llamado a la magistrada presidente Yasmín Esquivel, ya que considero que junto con sus magistrados han logrado que una autoridad que es recientemente joven, por así decirlo, en virtud de otras autoridades, y han logrado mucho. Con poco han logrado mucho, los felicito a todos ustedes. Y bueno, si usted tiene alguna duda o aclaración, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde usted puede llamar para obtener algunas respuestas o incluso poder canalizarlos al Tribunal Contencioso o platicar incluso con algún magistrado que nos ha acompañado. Bien, pues no me resta más que agradecerles a ustedes panelistas que nos han acompañado, a la producción Gracias. Por hacer posible el presente programa. También agradecemos mucho al patrocinador que nos otorgó este majestuoso arreglo floral, el cual ustedes, si quieren adquirir uno de ellos, bueno, en pantalla aparecen los datos de una de las florerías que yo considero que son de las mejores en la Ciudad de México. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes televidentes que nos hayan acompañado a lo largo de este programa, deseando que pasen una excelente noche, que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.